Bueno, muy buenas noches para todos, amada iglesia. Estamos contentos de volvernos a conectar aquí por este medio. Espero que todos estén bien. Espero que el Señor esté bendiciendo cada uno de sus hogares de una manera especial. Contentos de estar aquí compartiendo la palabra una vez más. Y bueno, saludamos a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Gracias por su fidelidad, gracias por disponer su corazón para el Señor, para escuchar de su palabra, para que el Señor sea transformando nuestras vidas, llevándonos en ese proceso por medio del Espíritu Santo hasta alcanzar esa estatura del varón perfecto, como dice la palabra, que es el Señor Jesucristo, y para que el Señor nos siga bendiciendo y mostrándonos cuál es su propósito con nosotros, y qué es lo que realmente es nuestra misión en esta tierra. Y bueno, antes de compartir la palabra, quiero que todos oremos, hagamos una oración al Señor, coloquemos este tiempo en las manos del Señor, y después de eso vamos a compartir la preciosa palabra de Dios. Te voy a pedir allí en cada uno de tu casa, en tu hogar, que tomes la mano de tu familia, que se reúnan todos y vamos a orar antes de predicar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada día. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, que seas tú bendiciéndonos, Señor amado, que seas tú, Señor, tocando nuestras fibras de nuestro corazón, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos enseñe, que nos instruya, nos ayude, Señor, a ser mejores, y que sobre todo, Señor, la podamos colocar por obra. Oramos, Señor amado, por cada familia, por cada persona, Señor, que se conecta a esta hora. Oramos, Señor, por los que van a ver después, Señor, esta transmisión. Oramos por todos aquellos, Señor, que se encuentran pasando una dificultad económica, para que seas tú bendiciéndolos. Oramos por todos aquellos que se encuentran, Señor, deprimidos, para que seas tú animándolos. Oramos por todos aquellos, Señor, que se encuentran en enfermedad, que se encuentran, Señor, en esta hora debatiéndose, Señor, entre la vida y la muerte, para que seas tú propicio, Señor, a sus vidas, para que conforme a tu voluntad tú les des una nueva oportunidad para vivir y para seguir adelante. Amado Señor, yo me coloco delante de tu presencia, Señor, me coloco a tus pies para que seas tú usándome conforme a tu voluntad, que seas ayudándome, Señor, en esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, con la cual, Señor, nos hablarás a todos de una manera especial. Amado Señor, te damos muchas gracias por todos y por tu palabra, primeramente, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amada familia, esta palabra tiene como título Te llaman. Tiene como título Te llaman. Ahora, esta semana que pasó, estaba recordando pues mi niñez, y a veces golpeaban a la puerta y no sé cuánto nos pasó que eran nuestros amigos, y la mamá entonces corría y me decía a mi mamá: Juan Pablo, lo llaman. ¿Y qué es lo que usted respondería? ¿Cuál sería la respuesta que vendría a su cabeza? De pronto, yo sé que a todos nos ha pasado que en alguna vez nos han golpeado la puerta y alguien nos ha ido a buscar y le dicen: oiga, te llaman o lo llaman. ¿Y cuál es la respuesta que uno da? ¿Cómo hace uno? Responde con una contrapregunta y dice: ¿quién? ¿Cierto? No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasaba que mi mamá me decía: Juan Pablo, lo llaman, y lo primero que yo les respondía era: ¿quién? ¿Quién me llama? ¿Quién me busca? Entonces la mamá le decía a uno: no, sus amigos para jugar. Entonces, bueno, entonces uno corría a atender rápido que eran los amigos los que lo estaban llamando. O cuando uno estaba en esa época de pronto del enamoramiento, cuando uno estaba ya en su primer amor, yo me acuerdo que pues sonaba el teléfono, ¿no? Y entonces en ese tiempo no existían, hasta ahorita estaban saliendo los celulares. Hoy en día pues tenemos la tecnología del WhatsApp o el Messenger, pero en ese tiempo en el que yo crecí cuando era más joven, hace muchos años, era pues el teléfono fijo, y entonces timbraba el teléfono de la casa. Entonces uno como que abría más los ojos, ¿no? Y como que el corazón comenzaba a saltarle para saber quién era. Entonces cuando la mamá contestaba: sí, aló, sí, ¿a quién necesita? A Juan Pablo. Entonces uno como que se ponía más nervioso. Entonces mi mamá me decía: Juan Pablo, lo llaman al teléfono. Entonces yo decía: ¿y quién es? No sé, una chinita ahí.
Entonces uno decía, "Ah, es Moni". Entonces uno como que iba y contestaba rápido y dependiendo de la persona que lo buscaba a uno, entonces así mismo era la reacción. Pues yo quiero decirte que en esta noche te están llamando a ti y el que te está haciendo ese llamado es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te está haciendo un llamado a ti, te está haciendo un llamado al cambio, te está haciendo un llamado al arrepentimiento y te está haciendo un llamado para que tú seas un ministro o una ministra de su palabra, para que tú conformes ese equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Y para ilustrar de pronto esta palabra que el Señor me daba, la encontré en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5. Es una historia muy hermosa que muchos hemos leído, la historia de Zaqueo. Vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 5. Y dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí encontramos a Zaqueo, un hombre que nos describe la palabra que era un bajo de estatura. Y también nos dice la palabra del Señor que era jefe, escuche bien, jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano en la época de Jesucristo? Era un hombre que recaudaba y cobraba los impuestos y era judío. La mayoría eran judíos y estaban al servicio de Roma, que era el imperio que estaba vigente por esos tiempos. Y esto era mal visto entre los judíos. Los judíos aborrecían a los publicanos porque decía que eran personas que habían traicionado sus costumbres, que se habían aliado con un gobierno que no era el de Dios y sobre todo que eran los chepitos de la época. Sí, Zaqueo era el que iba golpeando de casa en casa. A ver, pague aquí los impuestos al César. A ver, pague aquí el recibo de la luz. A ver, usted pague el recibo del gas. ¿Por qué usted no ha pagado? ¿Por qué no? Mire, si usted no paga, lo vamos a reportar a Data Crédito. Pues ese era Zaqueo, era un recaudador de impuestos. Pero lo más tremendo de acá era que no solamente era publicano o recaudador de impuestos, sino que la palabra nos dice que era el jefe de todos ellos. Entonces usted se podrá imaginar cuál era la fama de Zaqueo en su tiempo. Haga de cuenta que Zaqueo tenía de pronto la misma confianza que produce un político en nuestros tiempos. Un político, pues lamentablemente y para desgracia no tiene una buena fama. Cuando hablamos de un político, un senador, pues la mayoría dice que no es una persona de fiar, ¿cierto? Aunque hay personas que están en la política y que están en el gobierno que son personas íntegras. Todo hay su excepción, no todos son iguales. Pero la mayoría de personas, por lo menos en Colombia, tienen un concepto muy mal acerca de la política. Entonces pónganse a pensar un poquito en esta noche, mi amada iglesia de amigos que me escuchan, que Zaqueo no tenía una buena reputación, no tenía una buena fama. Entonces él había escuchado del Señor Jesucristo, de los milagros que él hacía. Entonces dice la palabra del Señor que era pequeño y la multitud no dejaba verlo, y él utiliza un recurso y es subirse a un árbol sicomoro, un árbol que tiene muchas hojas y que se da mucho en la región de Jericó. Y desde allí él dijo: cuando pase el Señor Jesucristo lo voy a ver de lejos. Con lo que no contaba Zaqueo era que el Señor le iba a hacer un llamado específico y especial para su vida esa misma tarde o ese mismo día. Lo primero que quiero decir es que el Señor Jesucristo todo lo sabe. El Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, y a su misma vez Él es Dios y todo lo sabía. Él aunque estaba en una naturaleza humana, no habían sorpresas para nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús sabía que Zaqueo iba a estar montado en ese árbol. Como el Señor Jesucristo sabe lo que tú estás haciendo, como también el Señor Jesucristo sabe las condiciones que tú estás viviendo. El Señor Jesús lo sabe todo. Él sabe de que tienes necesidad, Él sabe las circunstancias por las que estás pasando, Él sabe las debilidades que tú sufres y las circunstancias por las cuales estás atravesando.
Y entonces cuando el Señor Jesucristo está cerca de este árbol sicomoro, dice la palabra del Señor que Él voltea a mirar hacia arriba. Por allá hay un versículo en los Salmos que dice que el Señor se humilla a sí mismo, inclinándose a nosotros para escuchar nuestras oraciones. Él mira de arriba hacia abajo la humanidad. Pero mire lo maravilloso de cómo es Dios y su misericordia, que aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo mirando a Zaqueo de abajo hacia arriba. ¿Quién era el que estaba arriba? El que estaba arriba era Zaqueo. Y entonces el Señor Jesucristo mira a Zaqueo y lo llama por su nombre. El Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente, hasta nuestros pensamientos más profundos los conoce el Señor Jesús. Él sabe nuestro futuro, Él sabe la fecha en que íbamos a nacer, pero también sabe la fecha y la hora en la cual íbamos a partir de esta tierra y de este mundo. Entonces vemos aquí la palabra, como el Señor lo llama por su nombre. ¿Cómo le dice? Zaqueo, Zaqueo. Y lo que me llama la atención de esta palabra es el significado del nombre Zaqueo. ¿Sabe qué significa el nombre de Zaqueo? Zaqueo significa puro, puro, íntegro, significa el nombre de Zaqueo. Pero nosotros vemos que Zaqueo no estaba haciéndole mucha honor al nombre que tenía. Pero también vemos lo maravilloso de Dios, de cómo Él no estaba mirando lo que estaba haciendo Zaqueo, sino lo que significa su nombre. Entonces lo llama, le hace un llamado personal y le dice Zaqueo. Así pasa con nosotros. Dios no mira lo que tú estás haciendo ahora. Pueda que tú estés abatido por el pecado, pueda que tú estés haciendo las cosas mal hechas, pueda que tú estés caminando por fuera de la voluntad de Dios. Miremos cómo Zaqueo estaba prácticamente robando al pueblo. Miramos cómo Zaqueo estaba cobrando de más, sacando intereses del que no debía, dándose una vida de lujos. Tal vez tomaba porque dice que era rico. Acordemos que era jefe de los publicanos y rico. Entonces miremos los excesos de Zaqueo. Pero el Señor Jesucristo lo voltea a mirar hacia arriba en ese árbol y no mira lo que está haciendo Zaqueo. Lo que él mira es lo que significaba su nombre. Lo llama por su nombre. Le dice Zaqueo. Y Zaqueo, yo creo que se puso asustado, yo creo que su corazón tembló y él diría, ¿a mí? ¿Me está llamando a mí? Y me llamó por mi nombre. ¿Qué significa el nombre de Zaqueo? Puro, como lo dijimos al principio. Significa integridad. Entonces lo llama por su nombre. Yo creo que Zaqueo estaba acostumbrado a que se burlaran de él, a que le dijeran, ahí viene el rata, ahí viene el runcho, ahí viene el ladrón, ahí viene, uy no, escondamos los celulares, uy no, ahí viene esa porquería de hombre, ahí viene lo peor. Pero el Señor Jesús no es así. Aunque el mundo sea duro con nosotros y en el mundo nosotros tengamos una identidad mala, en el Señor Él nos ve como sus hijos y Él nos ve por lo que valemos. Y entonces le dice Zaqueo. Como segundo punto tenemos la frase del Señor Jesucristo que le dice date prisa. Y esto se ve en la urgencia del llamamiento de Zaqueo. Mira, el Señor te está haciendo un llamamiento a ti, a tu vida. ¿Para qué te está haciendo ese llamado? Para que tú entregues lo que tú tienes que entregar, para que tú te arrepientas del pecado que estás cometiendo. Y ese llamado es urgente. El Señor lo está haciendo en esta noche. Si tú estás escuchando esta palabra en este día, en esta noche, si estás conectado en esta hora, es porque el Señor te está haciendo ese llamado al cambio. Y entonces le dice, date prisa, es hoy, es de urgencia. Miremos cómo cuando Lot se encontraba en Sodoma y en Gomorra y el Señor iba a lanzar el juicio con la ciudad, entonces por la oración intercesora de Abraham y por la justicia de Lot, entonces Dios en su infinita misericordia manda a 2 ángeles para que vayan y rescaten a Lot y a su familia y lo saquen de Sodoma y Gomorra para que pueda ser destruida. Y miremos las frases de estos ángeles. ¿Qué es lo que le dicen a Lot? Date prisa. Así, las mismas palabras que le dice el Señor Jesucristo a Zaqueo. Date prisa, vámonos, es ya, date prisa porque el juicio viene y no mires atrás. Y recordemos que la mujer de Lot tristemente miró hacia atrás y ¿qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra del Señor, porque su mirada estaba puesta en lo material. Entonces el Señor te está llamando por tu nombre, sí, Pedro que me escuchas, Daniel que me escuchas, Camilo que me escuchas, María que me escuchas. Cualquiera que sea tu nombre, Dios te está llamando. ¿Y sabes qué es lo que te está diciendo? También te está diciendo así como Zaqueo, date prisa, atiende a mi llamado. Es urgente, es el hoy, es el ya. Lo siguiente que le dice el Señor Jesucristo y como tercer punto, le dice desciende. ¿Qué le dice?
desciende, porque ¿a dónde estaba Zaqueo montado? Estabas montado en ese árbol sicomoro. Entonces el Señor le dice, desciende. Y esto habla de nuestro orgullo, esto habla de nuestra autosuficiencia, eso habla de querer acercarme a Dios como yo quiera, eso habla de que no, pues yo tengo mi relación con Dios, lo que pasa es que yo me he hecho mi bendición acá, yo oro y Dios es bueno, y nosotros creemos que esa es nuestra manera que nos debemos acercar a Dios, y no puede ser que nosotros estemos por encima de Dios. Aquí el Señor Jesucristo le dice a quién, a Zaqueo, desciende. Y debemos entregar nuestro orgullo, debemos dar nuestro brazo a torcer, debemos humillarnos delante de la presencia del Señor, como la profe Glorita tenía la oportunidad de dar el devocional el martes, donde ella decía que no debíamos humillarnos ante los problemas y las adversidades, que debíamos humillarnos ante quién, ante Dios, ante nuestro Señor. Entonces no es arriba en el árbol, no es arriba del Señor Jesucristo, porque es que a veces nosotros creemos que tenemos las fuerzas suficientes y la juventud, y que nosotros tenemos la inteligencia, y es que yo sé mucho de la palabra de Dios, es que yo sé mucho de la Biblia, es que yo he estudiado, y es que mis títulos, y es que mi ropa, y es que las posesiones, y a veces estamos por encima de Dios. Y yo te digo una cosa, algún día todo eso perecerá, porque en 2 de Pedro capítulo 3 dice que va a haber un boom en la tierra y todas las obras de la tierra serán quemadas y reducidas a ceniza. Toda la belleza del hombre, toda su fama y toda su gloria será reducido a la nada. Pero el único que va a prevalecer por los siglos de los siglos, bendito sea el nombre del Señor, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos bajar. Y si es necesario, mire, si es necesario, debemos tocar fondo. Hay algunas personas, mi amado hermano, que nos piden consejos, que uno habla y que uno les dice cosas y uno quisiera de pronto que ellos tomaran el consejo, que cambiaran, que si uno les dijera y que cambiaran la dirección, pero lamentablemente es mejor que toquen fondo. Es mejor que toquen fondo, que bajen. El Señor le dice desciende, pero así como Jonás, por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Que el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Ve y predica a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No quiero. Así hay muchos Jonás, por ejemplo, en estos días. Muchos Jonás que nos dicen, hey, póngase pilas, tal cosa, cambie. No quiero, simplemente no quiero hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Vino un gran pez y ¡pum!, se lo comió. ¿Y a dónde descendió? Al fondo de la tierra, al abismo lo llevó ese gran pez y estuvo allí 3 días y 3 noches. Pues hay algunos que necesitan tocar fondo. Si tú estás tocando fondo en tu vida, es hora que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Hay veces el Señor nos tiene que llevar a nosotros hasta lo máximo, así como alguna vez me pasó a mí, donde yo toqué fondo en mi alcoholismo, donde yo toqué fondo en mi vida, para poder, cuando estaba tirado en lo más bajo, en lo más sucio de mi vida, alzar mi rostro al cielo y reconocer que mi única salvación venía de Dios, que el único que podía cambiar mi vida era el Señor Jesucristo. Entonces a veces Dios nos va a llevar a situaciones extremas, donde nos vamos a sentir mal, donde nos vamos a sentir culpables, donde vamos a sentir dolor, ¿sí? Pero la culpa es mala si nosotros nos castigamos con ella, pero buena en el sentido que nos haga reconocer que necesitamos una ayuda divina, que necesitamos una intervención de parte del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y entonces estas palabras que le dice el Señor Jesucristo a Zaqueo, desciende, es tremendo. Debemos descender, debemos dejar nuestro orgullo, debemos dejar nuestra vanagloria y debemos tocar fondo para poderle entregar nuestra vida al Señor. Como cuarto punto, la frase que le dice el Señor Jesucristo es esta: desciende hoy. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Hoy. Entonces, hoy es la oportunidad. Es hoy la oportunidad para que tú cambies tu manera de pensar. Es hoy la oportunidad, es en esta noche que el Señor te está hablando, que tomes una decisión. Que digas, no, hasta aquí. No quiero seguir viviendo más mi vida. No quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo. No quiero seguir comportándome de esa manera. No quiero tener esos sobresaltos de mal genio. No quiero estar gritándole a las personas bajo presión. No quiero seguir mentiroso. No quiero seguir con mis malas palabras. No quiero seguir con esas envidias. No quiero seguir con mis robos. No quiero seguir con mis adulterios. No quiero seguir con esa fornicación. No quiero. Es hoy. Muchas veces en mi vida he tenido que tomar decisiones radicales y decir, hoy, hasta aquí, no más, estoy cansado. Y es hoy. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones en el Señor, yo estoy seguro que Dios va a comenzar a darnos ese respaldo y esa fortaleza espiritual para poder dejar. Porque ciertamente, como dice la palabra, la carne es débil. Que la carne no está dispuesta para nada, el espíritu sí, pero
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión y pedirle mucho al Señor hoy, esta noche, que nos transforme. Hoy renuncio a ese amor que me hace infeliz. Hoy renuncio a esos pensamientos, a esos recuerdos. Hoy renuncio a lo que tú tengas que renunciar. La pregunta es, ¿qué es lo que tú a qué tienes que renunciar? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar hoy? No mañana, hoy. Porque el Señor le dice eso a Zaqueo. Hagamos un pequeño repaso. La primera palabra que encontramos es que el Señor Jesús lo llama por su nombre, Zaqueo. Lo segundo que le dice es, date prisa, desciende hoy. Y la siguiente palabra que encontramos en el versículo 5 es, hoy es necesario. La palabra necesario. Es necesario. No hay más opciones. Si tú piensas que hay más opciones para tu vida, si tú piensas que la solución es entregarle tu vida, hay personas, mi amado hermano, que piensan que el amor va a venir de una persona humana. Hay personas que piensan que su fe y su moral tienen que venir de una persona. No, mi amado hermano, nuestra recarga energética, nuestra recarga en fe, en moral, viene de parte de Dios. Entonces, la única oportunidad, la única opción que tenemos para nuestras necesidades se llama Jesucristo. Es lo único, es el único antídoto. Las personas preguntan, ¿cuál es la solución? Jesucristo. ¿Será el dinero? ¿Será lo material? ¿Serán las personas? ¿Seré yo, como dice el chiste, seré yo, maestro, la solución a su problema? Yo no soy la solución a sus problemas. No lo soy. No soluciono los míos. A mí me toca ir al Señor Jesucristo a pedirle que me ayude. Entonces el pastor no es. El problema es cuando una persona coloca la mirada en el hombre. Bien dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Muchas personas hoy en día se desaniman. Ahorita vivimos en situaciones difíciles donde es imposible de pronto estar aquí y estar allí, porque el único que puede estar en todas partes es Dios. Y muchas personas entonces se desaniman, no me quieren, no me llaman, porque han puesto la mirada ¿en dónde? En el hombre. Hay muchas personas que lamentablemente lo han puesto y vienen las decepciones, entonces me alejo del Señor como si Dios tuviera la culpa y es terrible. Entonces la única solución y el único necesario para tu vida en esta noche se llama Jesucristo. No hay otra opción, no te puedo decir otra cosa. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Tú quieres que las cosas te vayan bien? ¿Tú quieres que el Señor te ayude? ¿Sí? En las adversidades, porque van a seguir los problemas. Van a venir las despedidas, van a venir cosas duras a tu vida, pero la diferencia es que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros, ¿sí? El Señor va a estar a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos. Entonces es necesario, le digo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Punto, dice posar. Posar es sinónimo de habitar, dejar entrar o recibir. Entonces el Señor Jesucristo le dice, Zaqueo, date prisa, desciende hoy, es necesario posar, habitar. Hoy es necesario que me dejes entrar. Entonces, ¿qué es la necesidad? Jesús. ¿A dónde tiene que entrar Jesús? A tu vida. Tú tienes que darle la oportunidad al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces el Señor está haciendo ese llamado para que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, para que nosotros lo dejemos entrar, para que Él entre y cene con nosotros, para que nosotros tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Si tu vida no ha cambiado es porque tú no has tenido un encuentro con Jesús. Necesitas ese encuentro, el Señor te llama, necesitas que tú lo atiendas, necesitas escuchar sus palabras, necesitas que Él pose en tu casa, en la casa de tu corazón. Que tú lo recibas y le digas, Señor, he intentado por todos los medios cambiar mi vida, pero hoy reconozco que lo único que puedo hacer es que tú lo hagas. Estoy cansado de confiar en los hombres que han maltratado mi corazón y mis sentimientos, pero hoy te digo que seas tú mi novio. ¿Qué tal si le dices al Señor Jesús que sea tu novio, que sea tu esposo, que sea tu compañía, que sea tu novia, que sea tu todo? Y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a llenar esos vacíos de tu corazón. No vas a vivir con miedos, no vas a vivir que si está mirando la una, que si miró la otra, que si está hablando con aquella, que si... No, porque el Señor va a ser suficiente para tu vida. Él es. ¿Quién puede cuidar a nuestros hijos? Solamente Dios puede cuidar a nuestros hijos las 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros no. Nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos desde el Señor Jesucristo. Pero es Dios el que hará lo sobrenatural. Como decía, y vuelvo a traer esas frases, ese título de esa predicación de la profe Glorita. Tú haz lo posible, que Dios hará lo imposible. Y es verdad, el único que hace lo imposible, ¿quién es? Dios. Nosotros debemos orar por nuestros hijos. Pero ¿quién va a hacer la obra en ellos? Dios.
Dios es el único. Ellos no pueden cambiar. El esposo no puede cambiar por otras personas, ni por la mamá, ni por los hijos, ni porque... No, el único que puede hacer esa obra es el Señor. Entonces debemos invitarlo en esta noche. Dile al Señor conmigo, dile: Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón, sé el dueño de mi vida, transfórmame, cámbiame. Haz esa oración desde el fondo de tu corazón. Si tú no puedes dormir, dile: Señor, he intentado todo, he tomado jugo de maracuyá, de uva, de pera, guatila, he comido tierra, he hecho lo que no he hecho. Dile al Señor: Señor, tú tienes el poder. Ven, entra en mi vida, en mi corazón, ayúdame. Quítame esas pesadillas, quítame esos malos sueños, esas ansiedades, ese estrés. Quítame esa rabia. Si tú has probado con la marihuana, con el alcohol, con las mujeres, dile al Señor: he probado con todo. No sé lo que tú has hecho, pero hoy el Señor te está llamando. Y Él está diciendo que ahora es tiempo de que tú dejes entrar al Señor a tu corazón, porque Él es la solución para tu vida. Y por último, la última palabra es tu casa. Es necesario que yo pose hoy ¿en dónde? En tu casa. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros cambiamos para bien, entonces las cosas en nuestro hogar van a comenzar a cambiar. Nuestro entorno va a comenzar a ser diferente. Las cosas van a mejorar. En tu trabajo las cosas van a cambiar. El Señor lo va a hacer. El Señor va a abrir esas puertas. El Señor va a transformar esa vida en tu corazón. Tú ya no vas a tener esa cara de amargado, de amargada. Tú vas a cambiar tu rostro. Tú vas a tener las fuerzas para seguir adelante. Vas a querer comenzar a orar. Vas a querer comenzar a leer la palabra. Vas a querer comenzar a crecer, a servirle al Señor. Entonces el Señor te llama. Así se llama esa palabra. Él te está llamando. Él te está llamando al arrepentimiento. Él te está llamando a un cambio. El Señor te está haciendo un llamado a ti que me escuchas, varón, porque Dios va a ser un gran predicador de ti. Dios ha colocado en ti dones excelentes para la predicación de la palabra y tú sabes, tú tienes el conocimiento. Te falta que tú le digas sí al Señor, porque muchos: no, tengo miedo, no, yo no soy bueno para hablar, no, y los entiendo porque tal vez fue en mi caso. Pero cuando el Señor llama, no hay nada que hacer, mi amado hermano. Si el Señor, una vez que el Señor ha posado los ojos sobre ti, no te va a soltar de la diestra de su mano. Por más que tú quieras soltarte, no te va a soltar. Solamente tú decides si a las buenas o a las malas. ¿Que te va a doler a las malas? Claro que sí, pero el Señor no te va a soltar. Él te va a llevar, Él va a crear circunstancias, Él va a traer a descubierto cosas que te van a sentir mal y vas a sentir dolor en tu corazón porque te va a doler, pero es por tu bien, porque dice la palabra del Señor que el que ama, disciplina. Tú, mujer que me escuchas, que tienes un llamado a la adoración, a la alabanza, que tú tienes ese ministerio, retómalo, sigue adelante, porque eso es lo más maravilloso que puede hacer. El hombre solamente es feliz realmente cuando encuentra el propósito de Dios, cuando le sirve a Dios. Esa es una manera de sentirse muy bien y muy feliz. No en los viajes, no en los paseos, no en las cosas del mundo y materiales. Solamente sirviéndole a Dios nosotros vamos a encontrar esa verdadera felicidad, el sentirnos plenos, el llegar a nuestra casa y decir: hoy, Señor, hoy fui instrumento tuyo para predicar, hoy fui instrumento tuyo para dar una palabra, hoy fui instrumento tuyo para orar por otra persona. Entonces tú que me estás viendo, no es hora que tú te quedes sentado solamente mirando el televisor, es diciendo: Señor, úsame, henme aquí, envíame a mí. No que digas tú: henme aquí, envíalo a Él. No, henme aquí, envíame a mí. Tiene que ser tu oración en esta noche y poder que tú le sirvas al Señor. No se te olvide que así como Zaqueo, el Señor no está viendo lo que tú estás haciendo. Olvídate que el Señor está viendo lo malo. Él no puede ver, el Señor es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Pero el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Y si Él te está haciendo un llamado, Él va a cambiar lo que tú estás haciendo para hacerle honor a ese nombre que tus padres te pusieron. Entonces confía en el Señor, entrégale tu vida a Dios, porque el Señor te llama. Vamos a orar. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás haciendo un llamado especial a cada uno, Señor, de los que escucharon este mensaje. Yo sé que hay dones, talentos maravillosos allí, Señor, que tú vas a usar de una manera sobrenatural. Yo sé que muchos, Señor, van a atender a este llamado, Señor, y van a dejar, Señor, su vieja manera de vivir, por lo cual yo te doy gracias por ellos. Y te pido, Señor, que todos los que han hecho una decisión firme en esta noche de dejar cosas atrás, tú los respaldes y los ayudes y los bendigas y les permita, Señor, a seguir adelante. Amado Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por todas las personas que se conectaron en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente, contentos de estar aquí. Gracias por su fidelidad. No se les olvide compartir esta palabra con un hermano, con un amigo. Síganos en las redes sociales y bueno, nos veremos el domingo 9 de la mañana conectados en nuestro servicio. El Señor los bendiga, les amo en el amor de Cristo y saludos de mi familia. Hasta luego. Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Vida. Tenemos una información importante para ti. Recuerda que si quieres hacer entrega de tus ofrendas o diezmos, puedes comunicarte directamente con nuestro pastor a los siguientes números de teléfono. O para mayor facilidad puedes dejarlos en la casa de nuestra hermana María. Recuerda que el Señor bendice al dador alegre.